Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Mi nombre es Claudia Martínez. Les doy la más cordial bienvenida a este taller titulado Crea microcontenidos en la web. Les comento la dinámica para este taller. Daremos pie a la exposición del tallerista atendiendo las indicaciones e instrucciones que realice. El chat estará a su disposición para contestar las dudas de los asistentes. Ante esto, él irá retroalimentándoles. Asimismo, a los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Al finalizar, se dará espacio a la sección de preguntas. Para dar inicio, les presento a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Pedro Figueroa, quien nos acompaña desde Argentina. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es especialista docente de nivel superior en Educación y TIC en el Ministerio de Educación de Argentina. Es experto universitario en Tecnologías de la Comunicación por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Argentina. También cuenta con un certificado en docencia virtual por la Universidad Benito Juárez de México. Maestrando en procesos educativos mediados por tecnología, Universidad Nacional de Córdoba. Docente con más de 17 años de experiencia en todos los niveles educativos. Investigador y tutor a distancia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Regente y profesor en la Escuela Superior de Comercio, Instituto Técnico Superior, Río Tercero, Córdoba, Argentina. Docente remoto en Pensamiento Computacional, Plan Ceibal, en Uruguay. Becario del Programa de Cooperación Interuniversitaria América Latina-España en la Universidad de La Laguna, España. Becario del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano, categoría Investigadores, en la Universidad de Guadalajara. Embajador experto docente para Argentina de Aunial Nerling, consultora educativa con sede central de Sevilla, España. Embajador docente para Latinoamérica de Geniali, plataforma para presentaciones interactivas. Embajador e-learning de la Asociación Internacional de Innovación Educativa, con sede en Perú. Y creador y administrador de la comunidad Los Docentes y la TIC, que cuenta con 10 años de presencia y con más de 65,000 seguidores en la página de Facebook. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por la bienvenida, por la invitación. Un enorme gusto y un saludo fraterno desde Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias a los que se han sumado y primeramente un especial agradecimiento a los organizadores de esta excelente instancia de interacción, de compartir, de conocimiento, de este tercer Congreso Virtual del Conocimiento Credenciales Alternativas. La verdad que es un honor y un placer poder hacer mi aporte desde Argentina y poder seguir aprendiendo y compartiendo. De nuevo, la bienvenida a cada uno y a cada una de los que se van conectando. La intención de este espacio es que sea, en cierta manera, una interacción hasta donde nos permita la tecnología, brindar algunas herramientas. Por supuesto que la idea no es dar recetas ni fórmulas únicas en torno a la creación de microcontenidos en la web, y también lo que les voy a comentar va a estar traspasado por mi experiencia y mucho de lo que vamos a comentar tiene que ver con este año particularmente, en el que me parece que vamos a coincidir todos en que, por un lado, hemos aprendido y por otro lado, hemos tenido que reformular y repensar nuestras actividades, nuestras presencias, nuestras maneras de divulgar nuestros conocimientos y demás. Así que, una vez más, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias y un gran honor poder compartir este espacio. Voy a empezar a compartir mi pantalla para empezar a transitar entre todos muchas instancias, muchos ejemplos y muchas acciones. Inclusive en algún momento les voy a pedir también intervención de ustedes. Y al final vamos a intentar hacer una creación de microcontenidos entre todos, de la manera más sencilla que podamos encontrar, también a manera de ejemplo de todo lo que vamos a estar conversando. Así que voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Cualquier inconveniente, por favor, me avisan, especialmente a partir de audio, ¿sí? Y de nuevo, bienvenidos y bienvenidas para cada uno. Voy a empezar con un video. Es 1 minuto y me parece muy significativo porque resume 40 años
de desarrollo tecnológico y fruto de ese desarrollo tecnológico también algunos cambios y transformaciones sociales, económicas, culturales, en un minuto. Lo que ustedes ven allí es un escritorio de la década del 80, de 1980, con todos los elementos que puede llegar a tener, desde un planiferio hasta la foto de la mascota familiar seguramente. Fíjense todos los elementos que tiene ese escritorio. Voy a reproducir el video, solamente tiene música que va a ir acompañando, pero vean cómo se transformó lo tecnológico y, entre paréntesis, la vida también, en tan solo, si pensamos en la historia universal, en tan solo 40 años. Me parece muy significativo, fíjense, el antes y el después, 1980, 2020, y no tiene que ver necesariamente con la pandemia o con este contexto de aislamiento o de confinamiento que hemos vivido. Como todas las aplicaciones, herramientas, estrategias, necesidades que nosotros teníamos sobre un escritorio, incluyendo ya en ese momento una computadora, un ordenador, un aparato tecnológico, se han resumido en una pantalla, y hasta inclusive podríamos condensar todo eso y más inclusive en la pantalla que está allí más pequeña en la parte derecha, que es la de los teléfonos celulares. Esta transformación no es inocente, en el sentido de que sin duda que conlleva y trajo otro tipo de transformaciones también, y va a tener que ver con lo que vamos a plantear de entrada para esta instancia, para este encuentro y para esta posibilidad de aprendizaje. Fíjense otra imagen que les voy a mostrar que tiene que ver con Internet. Es un mapa de Internet que en cierta manera muestra las conexiones. Cada burbuja, si se quiere, o cada nodo más grande sería un elemento. Ya me voy a acercar para que lo puedan ver. Y esto sería una radiografía, si pudiéramos tenerla, de las conexiones de Internet. Lo llamativo de esto es que este proyecto de Internet Map, a partir de distintas iniciativas, entre ellos participaciones de Estados Unidos y de Rusia en este proyecto, este mapa, les decía, es del 2011. Es decir, tiene casi 10 años y sin embargo, ya hace 10 años se establecían este tipo de conexiones y este tipo de interacciones. Si me acerco un poco, fíjense que esas grandes burbujas tienen que ver en realidad con Google, con Yahoo, con Facebook, con YouTube, con Live.com en aquel momento. Se van transformando, sin duda, pero nos da un mapa de color muy significativo al nivel de conexiones, por un lado. Y por otro lado, no sé si les pasa a ustedes la misma sensación, lo que yo aporte a la red es tan minúsculo que forma parte de este conglomerado de colores, pero que entra en este universo enorme, casi infinito, que significa la web. Entonces, también para magnificar la importancia de nuestro aporte, pero también nuestra participación en este conglomerado. Y otra cuestión que les quería mostrar, fíjense, voy a reiniciar esta página, y es Internet en tiempo real. Pasaron 2, 3, 4, 5 segundos y en Facebook en ese momento ya hubo 500.000 likes, en Instagram también, en Twitter casi 100.000 tweets, en Snapchat, en YouTube. Fíjense todo lo que pasa en un segundo en Internet. Vamos, 20 segundos y ya el mundo se puso en movimiento a través de la web, a través de un montón de instancias de pagos, de cuestiones económicas, de interacciones, de imágenes, de videos.
el mundo está constantemente activo en la red y en la web. Y esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Tanto el mapa anterior, fíjense, no pasó ni un minuto todavía y ya tenemos, por ejemplo, en Facebook, 33.000 usuarios activos, casi 500 nuevos perfiles. El mundo se desarrolla en la red y a una velocidad que a veces no llegamos a comprender. Entonces, para sintetizar y para conceptualizar esto que venimos diciendo, este comienzo de este encuentro, el primer contexto tiene que ver con que el mundo cambió, pero cambió antes del COVID-19, antes del coronavirus, antes de esta pandemia, ya había cambiado. Ya teníamos estas transformaciones tecnológicas, lo tenemos en el ejemplo que veíamos de 1980 al 2020. El mundo cambió. Lo digital apareció, aparece y seguirá siendo un espacio predominante. ¿Esto significa que hay otros espacios? Sí, claramente. De hecho, los ámbitos académicos seguirán, pero muchos entrarán o formarán parte de ese conglomerado que veíamos recién, de esos puntos de colores y también de esas instancias que se van cambiando minuto a minuto en el desarrollo de lo digital y de la web. La pandemia obviamente aceleró las transformaciones, sin duda. Lo que venía en un mundo globalizado y acelerado se transformó muchísimo más rápido, sin duda. En cuanto a redes profesionales o interacciones, se crearon, se fortalecieron y también se diversificaron. Empezamos a interactuar de manera distinta. Ya el hecho de no estar presentes con las mismas personas con las que estábamos presentes habitualmente nos interpeló para construir otro tipo de redes profesionales. Y hubo una creación de conocimiento diversificada, o a eso estamos llamados, ese es nuestro desafío, diversificar nuestra creación de conocimiento, y ahí nos acercamos al objetivo principal de este taller. Hay un nuevo rol de cada uno de nosotros. Lo podemos asumir o no, no es obligación, pero está planteado, está previsto y se presenta cada vez como más necesario, por lo menos para la producción de conocimiento y la construcción de redes profesionales. Que somos constructores de nuestra propia identidad digital. Cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad, sin duda, nombre y apellido y demás detalles hasta lo biológico. Pero la identidad digital, quiénes y a partir de qué aporte somos en la web, en la nube, en la red, es el nuevo desafío que tenemos para empezar a construir. Y en este comienzo me parecía muy significativo una frase de Einstein que dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. El mundo cambió, decíamos al inicio. Entonces, tenemos que empezar a buscar alternativas para que lo que ya somos se fortalezca, se intensifique, se potencie y fundamentalmente se pueda compartir para crear interacciones que nos enriquezcan absolutamente a todos. En este contexto que planteábamos recién, hay algunas premisas básicas y fundamentales que vamos a establecer para este encuentro. Estar no es lo mismo que ser. Yo puedo estar acá sentado, pero no por eso ser un constructor de identidad digital. Estar en la red, tener un perfil tener una cuenta no es lo mismo que ser dentro de ese espacio. La presencia, entonces, no es igual a la identidad. El estar no es lo mismo que el ser y la presencia no es igual a esta identidad digital que estamos llamados a construir. Usar una herramienta, usar un espacio, usar en el sentido de aprovecharlo, no significa apropiarse siempre y generalmente, sino que solamente significa ser un usuario, pero apropiarse tiene que ver con hacerlo parte de lo que yo soy y quiero transmitir. Se redefine como premisa fundamental también lo individual y lo colectivo. Nosotros acá estamos individuales, cada uno en nuestras casas, cada uno en nuestros ámbitos,
pero no dejamos de ser un colectivo, un conjunto de personas que se juntan en este contexto, pero si yo estoy en mi casa, pero me estoy juntando con otros, comparto con los otros, ¿hasta qué punto comparto? ¿Qué construyo? Cuando lo individual se transforma en colectivo, de lo que aporte, bueno, se redefine lo individual y lo colectivo a través de este contexto que decíamos. Y también lo local y lo global. Doy fe de ello porque desde mi ciudad, en Río Tercero, en Córdoba, en Argentina, y cada uno desde su propia ciudad, provincia, estado, país, nos vamos encontrando. Lo local deja de ser local, cual se globaliza aún mucho más y se redefinen ambos sentidos. Y el nuevo currículum vitae o hoja de vida está ahora en nuestra actividad en la web. No necesariamente nos referimos a si yo posteé, si yo publiqué, si yo compartí la foto de mi mascota, de mis hijas, lo que hice en las vacaciones. No nos referimos necesariamente a eso, aunque sin duda tiene que ver con la identidad digital. Nos referimos a todo lo que aportamos de manera significativa en aquel conglomerado de nodos y de puntos de un montón de colores que significa nuestra red. De hecho, hoy por hoy, cada vez más empresas, y acelerado el proceso, como decíamos recién, a partir de la pandemia, cada vez más empresas, instituciones, organizaciones y hasta el mismo Estado empiezan a tener como referencia, a veces exclusiva, a veces muy importante, lo que cada uno presenta en su actividad en la web, en la red, en redes sociales y demás. Como premisa también tenemos esta alfabetización digital como necesaria, como fundamental, como espacio indispensable. ¿Significa ser experto en tecnologías? No. Significa ser ciudadano digital, porque implica la habilidad para localizar, analizar, organizar, entender y evaluar información utilizando tecnología digital. Implica tanto el conocimiento de cómo trabaja la alta tecnología de hoy en día como la comprensión de cómo puede ser utilizada. ¿Qué puedo hacer con esta tecnología digital? ¿Para qué la puedo aprovechar? Y esa es un poco la intención de este encuentro. Este encuentro que pretende mostrar algunos aspectos vinculados a la creación de microcontenidos en la web, en todo este contexto y en todas estas premisas que hablábamos recién, considerando que estos microcontenidos son pequeños fragmentos de información digital en un estado de permanente flujo y circulación, movimiento constante, lo veíamos recién, que puede estar solos o bien utilizados en una variedad de contextos. No significa solamente publicar una foto, solamente publicar un video, sino un fragmento con información llamado a circular. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a esta creación de microcontenidos en la web? Para crear nuestra presencia digital, fundamentalmente. Para fortalecer nuestra identidad digital, lo que nosotros queremos ser en ese ámbito, cada uno en las profesiones y en los contextos en los que se desempeñe. Para difundir conocimiento. Somos productores de conocimiento, si estamos en el ámbito de la educación, en el ámbito académico, somos productores de conocimiento. Y nuestra intención, una de ellas, es difundir ese conocimiento seguramente. Para aportar valor agregado, ¿a quién? A nosotros, a los otros y a la red. Y en esa interacción encontrarnos. Para generar el intercambio inevitable, seguramente aquí más de uno con mucha experiencia, con años en ámbitos, por ejemplo, organizacionales o académicos, recordará que antes generar un intercambio era muy complejo, engorroso y tenía que ver con desde coordinar tiempos y esfuerzos hasta cuestiones económicas muy fuertes. Hoy este intercambio, por ejemplo, el actual, el que estamos teniendo en este momento, es fruto y es gracias a esta cuestión de la red y de las interconexiones. También para ampliar la audiencia podemos crear estos microcontenidos en la web. Y este detalle es importante porque seguramente muchos de nosotros, todos los que estamos aquí presentes, tenemos ya lo que podríamos llamar nuestro público objetivo. Es decir, a quién dirigimos nuestras comunicaciones, conocimientos, expresiones, con quiénes compartimos
y con quiénes no compartiríamos nuestra información, porque ya tenemos un circuito profesional sin duda armado. Pero la creación de microcontenidos está llamada a ampliar esa audiencia y también a diferenciar nuestros destinatarios, a ampliarlos y a diferenciarlos. Lo que yo publico no es para todos, por más que se publique en una red en la que están todos. Para fortalecer redes, sin duda, como decíamos recién, y también para sintetizar un proceso, no sé a ustedes, pero por ahí nos cuesta a los que estamos en ámbitos académicos. Bueno, ¿y de qué se trata? La investigación que están desarrollando, ¿y de qué se trata? Y uno está muy tentado generalmente a contarles no solo toda la investigación, sino todo el proceso de investigación que uno hizo. Bueno, la creación de microcontenidos apunta a esa síntesis. ¿Cómo se lo contaríamos? Hay por ahí una expresión que dice, si se lo puedes explicar a un niño cualquiera, eso significa, a un niño cualquiera, eso significa que es comprensible y que primero uno lo comprendió y que después lo pueden comprender los otros, porque logramos sacar el núcleo de lo que estamos pensando. También para proyectar, no nos quedamos en este conocimiento, sino que vamos avanzando en lo que viene, y también para actualizar, de nuevo, actualizarnos nosotros, actualizar a los otros y actualizar la red, las discusiones, los debates, los intercambios, el conocimiento que se produce. Ese es el para qué de nuestra creación de microcontenidos, que vuelvo a insistir, no se trata solo de subir algún elemento gráfico. En cuanto al contenido de esta creación de microcontenidos, y ya vamos a ver algunos ejemplos que van a apuntar y van a intentar sintetizar esto que estamos hablando. Primero, obviamente, que sea breve en su mínima expresión. Y cuando digo breve, no solamente pocas palabras, sino que lo breve tenga que ver con, por ejemplo, una imagen potente, que tenga que ver, por ejemplo, con un video muy expresivo, que tenga que ver con un título muy llamativo, que esa creación de microcontenido tenga algo breve, en la mínima expresión posible, y que eso llame la atención. Que capte la atención rápido, ¿sí? De nuevo, yo hablo de mi experiencia, seguramente más de uno de ustedes puede no haberle pasado, pero de nuevo, cuando nos piden explicar algo o contar algo, generalmente tenemos mucho para decir, pero ¿cómo hacemos para captar la atención para que el interés que nosotros tenemos en eso, el otro también esté invitado a tenerlo? Que resuma un mensaje. Y en ese resumir un mensaje seguramente quedarán cuestiones de lado o para próximas creaciones de microcontenidos. Este aspecto es esencial, que implique al destinatario. Tenemos una expresión generalmente que decimos, bueno, esto a mí me encanta, pero ¿y el resto? ¿Qué piensa el resto de esto? Lo que yo estoy diciendo, ¿necesita algún otro contexto? Porque yo lo tengo y lo entiendo. El otro, ¿lo tiene ese contexto y lo comprende? Si no lo implico al destinatario, no lo puedo conocer con nombre y apellido a cada uno, sin duda, porque veíamos recién que es un universo inmenso. Pero sí por lo menos tener en cuenta el contexto en el que ese destinatario se va a incluir. Que se pueda compartir. Y esto parece como una verdad de perogrullo, pero en realidad no muchas veces lo tenemos en cuenta, que se pueda compartir de manera digital. Si yo armo un artículo en PDF y ese PDF no está tan accesible y que lo tengo que descargar y que el otro también lo tiene que descargar para poder compartirlo, pero cuando lo descarga se altera alguna parte o no tiene los elementos para verlo, bueno, ahí este microcontenido está llamado a no cumplir su misión. Que sea interesante, de calidad y relevante, sin duda, no hablamos de cuestiones banales necesariamente o cotidianas, no banales, perdón, sino no hablamos de cuestiones cotidianas necesariamente. Que el tono esté acorde a los destinatarios. Si yo quiero compartir mi investigación con niños de escuela primaria, el tono tiene que estar acorde a ellos, si no, no tengo su atención y ese contenido no cumplió su función. Que sea simple de comprender, lo cual no significa que sea un mensaje sin sentido.
que sea la puerta de entrada a lo más complejo, y ahí la web nos permite, con los hipervínculos, con los enlaces, poner una imagen y llevarnos a otro lado, como vamos a ver en un rato, que sea dinámico, eficaz y que sea cercano, que invite, que incluya, que sea una charla entre nosotros, que el otro se sienta identificado. Y que haya un complemento de espacios y contenidos formales e institucionales, que sirva de esa manera, como un complemento de esos espacios. Y que la forma y el contenido sean ambos importantes, teniendo en cuenta lo que yo voy a crear. ¿Qué sugerencias en este punto podemos establecer para la creación de estos microcontenidos? Que haya una actualización periódica, menos y seguido es más, como regla fundamental. De nuevo, voy a un ámbito de una investigación que puede ser lo que queremos empezar a difundir. ¿Por qué no pensar en una difusión por capítulos breves en los que mi investigación va mostrando los resultados precisos y concretos con publicaciones periódicas, en vez de lo que muchos estaríamos tentados a hacer, subir el PDF completo, el archivo, el documento, también compartirlo, sin duda, para que esté accesible y para que haya circulación. Pero si yo pienso en un microcontenido que lo vaya racionalizando. Complementar herramientas y plataformas, que no sea solo en un ámbito, sino en varios. Que se racionen las difusiones, lo que decíamos recién. Que haya perfiles diferenciados y complementarios de quién va compartiendo esa información. Un perfil académico en Google Scholar, por ejemplo, o en Google Académico, pero también en una red social profesional como LinkedIn, y que los aportes sean significativamente distintos. Que podamos buscar y generar un espacio propio, que podamos interactuar a partir de ese contenido, que sea original, de calidad y con valor agregado. Que sea una comunicación honesta, que lo damos por descontado, pero es bueno tenerlo como sugerencia. No generar ni ser parte de discusiones o provocaciones que no construyan. Esto en algunos ámbitos, y voy a poner un ejemplo actual. Si nuestra área de investigación tiene que ver con el coronavirus, con COVID-19, que sean cuestiones muy precisas y formadas, y no entrar en discusiones o provocaciones que no agreguen nada a la generación de conocimiento. Decidir cómo manejar lo privado, lo personal en esos ámbitos, porque uno no deja de exponerse en la red. Y que se planifique, no actuar por impulso, planificar esta publicación y esta construcción de microcontenidos. Bien, en este punto hemos llegado a una instancia media de nuestro... Voy a dejar de compartir la pantalla de nuestro encuentro. Ahora veo los comentarios, Rosy, tal cual, cada vez más los videos son cortos y con contenido muy puntual. Exactamente, exactamente. Ahora vamos a entrar en ese detalle de creaciones, sin duda. Inclusive, si se trata de ámbitos académicos, científicos, de conocimiento, exactamente, ¿sí? Y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Les voy a compartir en el chat un link. Les voy a pedir una interacción, les voy a compartir un link en el que va a haber dos preguntas. Entonces, cuando ingresen ese link, que es con la herramienta Mentimeter, que sirve para valorar expresiones en tiempo real en este tipo de videollamada, cuando respondan la primera pregunta, esperen ahí, no cierren esa ventana, lo pueden hacer desde un teléfono celular o desde la computadora, no cierren la ventana, sino que quédense ahí esperando hasta que yo les habilite la segunda pregunta, que es la más interesante en realidad, que nos va a permitir avanzar. Entonces les compartí ahí en el chat un enlace. Lo que les voy a pedir es que ingresen y que respondan la primera pregunta, que es muy sencillo. ¿Cuál es su actividad principal? ¿A qué se dedican? Perdón si no incluí todas las posibilidades, pero es interesante como para tenerlo como parámetro. Bien, ahí ya varios van respondiendo y ya les voy a mostrar
los resultados. Les voy a ir compartiendo la pantalla, así entre todos vemos lo que vamos respondiendo y construyendo entre todos. Bien, ahí ven la pantalla. Los que estamos, muchísimas gracias a todos los que van respondiendo. Ya somos 40, ya son 42 41 respuestas. La mayoría dedicado a la docencia, a la investigación, a la gestión, administración, a algunos referentes tecnológicos. Bienvenidos. ¿Qué tarea que han tenido en este tiempo? Tutores, una tarea fundamental sin duda en cualquier ámbito académico. Muchísimas gracias a todos los que van respondiendo. Y ahí tenemos esta primera cuestión, porque la segunda pregunta tiene que ver con la actividad de cada uno, por eso, y también como para conocernos un poco y poder interactuar en cierta manera. Muchísimas gracias a todos los que han respondido. Para la segunda, que les pedía que no cierren la ventana, si la cerraron, van a poder ingresar de nuevo a partir del mismo enlace. Teniendo en cuenta esa actividad principal, ya se las muestro, teniendo en cuenta esa actividad principal, ¿qué consideran ustedes del uso de algunas herramientas tecnológicas, pero para la actividad profesional? No para lo personal, sino para la actividad profesional. ¿La consideran poco útil o fundamental? Ahí les voy a compartir lo que tiene que ver, bien, con siguiente. Ahí les tiene que aparecer a ustedes. Perdón, les tiene que aparecer a ustedes la segunda consulta. A ver si les aparece ahí. Dejo de compartir acá, así les puedo compartir la segunda cuestión. Bien. Ahí todos van respondiendo. Perfecto. Ahí se los voy a compartir. No les muestro los resultados inicialmente para no condicionarnos entre nosotros. Igualmente, todo esto que estamos compartiendo es de manera anónima. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Bien. Ahora sí les voy a compartir el resultado. Ahora sí, ahí vamos. Ahí estamos, ahí tienen que estar viendo el resultado. Muchas gracias a todos los que también están respondiendo a esta consulta. Y fíjense, se va moviendo en tiempo real cada una de las valoraciones, pero podemos decir que entre LinkedIn, WhatsApp y YouTube se las valora de manera mucho más alta que, por ejemplo, Twitter, Instagram o Pinterest, que Facebook estaría en un término medio, como espacio, como red social, y que TikTok, esta herramienta de adolescentes, se valoraría de manera muy baja o casi innecesaria para las tareas profesionales que ustedes nombraban anteriormente, que tienen que ver con la docencia, la investigación, la gestión, la tutoría, referentes tecnológicos y demás. Bien, está clara la radiografía que nosotros tenemos con este tipo de herramientas sin duda, ¿sí? Bien. Muchísimas gracias a todos por colaborar y por la respuesta. En este punto, en este ámbito, les quiero traer un ejemplo y una cuestión que tiene que ver con la difusión y la creación de microcontenidos desde un ámbito de investigación y desde un ámbito formal y desde un ámbito académico inclusive, que tiene que ver con, a ver, ahí se los comparto. Bien, ahí están viendo la pantalla. Lady, voy a volver a... No sé si hay alguna consulta en el chat. Discúlpenme si se ven ustedes. Voy a dejar de compartir para... Cindy, maestro, ¿qué tan importante considera una calendarización diferenciada entre plataformas, tanto para quien produce como para quien consume?
Me parece fundamental el hecho de organizarnos y de planificarlo, y mucho más teniendo, porque uno tiene la referencia de todo el bloque de conocimiento, para llamarlo de alguna manera, que uno quiere transmitir, ¿sí? Entonces, está muy bien la diferenciación entre el momento de la producción y el momento de la publicación o del compartir. Lleva tiempo. Esto es algo que lo estamos dando por supuesto, pero es bueno decirlo. Lleva tiempo la creación de microcontenidos. Por ser micros, no significa que el tiempo que demandan es breve. Y mucho más si calendarizamos nuestra propuesta. Vuelvo a este ejemplo. Tengo una investigación y quiero publicar durante determinadas semanas distintos ámbitos que la fueron concibiendo o que se fueron teniendo como resultado. Entonces, me parece fundamental el hecho de organizarnos en los tiempos. Pero también en eso tiene una trampa esa cuestión. Porque supónganse, les voy a poner esto, ya vuelvo a lo que ustedes respondieron y a lo que nosotros compartimos. ¿Por qué digo que tiene una trampa? Supónganse que a partir de este taller y de este encuentro decimos alguno de nosotros, bueno, ahora voy a empezar a crear microcontenidos sobre determinado conocimiento, sobre determinado contenido. Y eso me va a llevar 3 semanas. Durante 3 semanas, día de por medio, voy a publicar tales resultados. Perfecto. Cuando yo terminé y me salieron muy interesantes, muy significativos, teniendo en cuenta todas las sugerencias que decíamos y demás. Cuando yo terminé de publicarlos, el riesgo o la trampa que tienen, entre comillas, estas cuestiones es, ¿y ahora qué? Si yo acostumbré a mi audiencia, muy entre comillas esa audiencia, si yo acostumbré a los que me siguieron a esa creación de contenido de calidad, preciso, puntual, casi que mi identidad y presencia digital me dicen, bueno, ahora tengo que seguir produciendo ese mismo cuestión. Entonces, la planificación que sea al más largo plazo posible. Memoria de estos eventos, seguramente que sí, los organizadores contemplaron esta cuestión y se están grabando estos encuentros. Ahí respondió Areli, muchas gracias. Muchas gracias, Alma, también. Sigo para compartir y nos metemos en algunos ejemplos. Permiso, voy a compartir nuevamente la pantalla para seguir avanzando, porque esto me pareció muy significativo. Les decía, esta investigadora, no sé si conocen esta herramienta, es Linktree, y que para mí viene a solucionar muchas cuestiones, porque permite crear un perfil de enlaces. Esa es la utilidad. Es gratuita, tiene una versión de pago, pero es gratuita, y crea enlaces. ¿Vieron cuando dicen, bueno, ¿dónde está tu investigación? ¿Dónde está tu video? Acá puedo poner enlaces a todo. Y acá, en este caso de esta científica, tiene enlaces a todo lo que quieren que vea de ella, para no estar compartiendo los enlaces eternamente largos. Voy a entrar a su perfil de Instagram, como para conocerlo un poco en realidad. Es doctora en biomedicina y bioquímica, docente universitaria, da información científica sobre salud, democratiza la ciencia. Y entré a su perfil de Instagram, no a su perfil de Facebook o de LinkedIn, ni a su WhatsApp. Porque fíjense que tiene creaciones de microcontenidos y en este último tiempo se ha centrado muchísimo en la pandemia. Pero lo que más me llamó la atención es lo que dice acá abajo. Está en TikTok. Voy a entrar, permiso, cierro esto, voy a entrar a su perfil de TikTok. Y en su perfil de TikTok, fíjense que tiene 381.000 seguidores. Díganme si no les da sana envidia como investigadores o como difusores de conocimiento tener esa cantidad de seguidores, porque, y en este ámbito de la red, por eso lo traía como caso extremo, no significa que a partir de ahora terminamos este evento y todos nos vamos a TikTok. Pero lo que quiero mostrar es que esta creación de microcontenidos no tiene tantas referencias inflexibles como puede haber tenido la cuestión solo en la presencialidad. Entonces, ha creado distintos TikTok que saben ustedes que son videos muy cortos, breves y concisos, y en este caso hablando de la vacuna, de la virus, de algunas opiniones sobre algunos hechos más puntuales, con una estética muy adolescente. Fíjense que los videos tienen 11.000 reproducciones, 40.000, 90.000, 22.000. Es decir, es un ámbito significativo
como para interactuar, y la creación de contenidos y de microcontenidos es interesante en este punto. Se los quería mostrar porque fíjense que empezó a tener esa repercusión, y ella dice que lo empezó a hacer justamente a partir de querer interactuar en estas redes y en estos ámbitos. Deje de compartir. Tengo una pregunta. Sí, Javier, ¿cree que sea necesario por parte del gobierno de México, Secretaría de Educación Pública y el Ministerio de Educación, debe avalar una app oficial para determinar cuál software educativo deben utilizar los docentes en sus aulas? Bien, si bien no tiene que ver específicamente con la creación de microcontenidos, me parece que en cualquier presencia en la red, cuando hablamos de contenidos y cuando hablamos de interacciones, especialmente en las que están menores, me parece que debe haber una institucionalización de esa aplicación. Lo cual no significa que sea la única posibilidad, pero entran en juego cuestiones con los menores, cuestiones que tienen que ver con lo legal, con la privacidad. Igualmente en la creación de microcontenidos, supónganse que como maestros de primaria generamos algún microcontenido, tengo que tener mucho cuidado con quienes aparecen en ese ámbito, especialmente si son menores. TikTok es la red social que más están utilizando las personas. Tal cual, pero no por ello, por favor, que no se entienda que estoy diciendo hay que usar TikTok. Estoy diciendo, la creación de microcontenidos hoy nos desafía a buscar alternativas. No pretendamos que las cosas cambien y que nosotros sigamos haciendo lo mismo, la frase que decíamos de Einstein. Tal cual, es un ámbito muy importante. Y si nosotros lográramos democratizar nuestro contenido a partir de entrar en un ámbito en el que generalmente no se contempla eso como TikTok, me parece que ya hay un espacio ganado en ese mismo sentido. Vuelvo a mi presentación. Les sugiero que busquen a Lady Science, a esta investigadora, que sin duda tiene mucho para mostrar, ¿sí? No sé si para copiar o imitar, pero para mostrar. Vuelvo a compartir mi pantalla. Permiso. Bien, ahí voy. Les mostraba recién esta aplicación que es Linktree, que sirve para agrupar links. La verdad que es muy valiosa, tan sencillo como eso, pero es un listado de enlaces. Lo recomiendo como perfil profesional. Uno pone la foto de uno, el nombre, un enlace único, y ahí condensa todo lo que uno va haciendo. Se pueden agregar la cantidad de enlaces que uno considere. Para la creación de microcontenidos, vamos a ver 3 o 4 ámbitos nada más. Es enorme la posibilidad. Pero uno de estos ámbitos tiene que ver con las webs y con los blogs. Recomiendo Google Sites por su facilidad de uso, por su capacidad de generar contenidos de manera muy sencilla. Acá estoy entrando a mi perfil con los sitios creados y demás. Mucho uso para actividades escolares. Y tengo también disponibilidad de plantillas que uno puede utilizar. Es una forma muy sencilla de crear un sitio web, no es una red, es un sitio web, sites.google.com, y va mi nombre, el nombre de mi sitio. Lo puedo mantener, permite interactuar con un montón de herramientas, incorporar videos, animaciones, imágenes y demás. Y es un ámbito que me permite, al igual que cualquier otra página, condensar la creación de microcontenidos. Porque ¿cuál es el otro riesgo? Yo estoy un año produciendo microcontenidos. Cuando digo yo, hablo quizás también de un equipo, por ejemplo, de creación de microcontenidos. ¿Y dónde ponemos todo eso que hasta inclusive podemos haber compartido por WhatsApp? Bueno, armemos una página que condense todos esos aportes y ponemos simplemente uno al lado del otro, y ahí ya tenemos un repositorio de creación de microcontenidos. Y otro ámbito también, otra herramienta que les presentaba acá es Wix, una herramienta gratuita de creación de páginas web que es un poco más compleja, que permite mucho más aplicaciones y demás, y que a mí, por ejemplo, me sirvió en mi actividad vinculada a la comunicación para establecer un ámbito de encuentro de un programa de radio que supe tener en algún momento. Fíjense que, y es sencillo porque es arrastrar, es soltar, no es tan complicado como herramienta. Recomiendo un ámbito que sirva como repositorio para lo que vamos haciendo.
Google Site es una excelente herramienta para iniciarse en esta creación porque es muy intuitivo para su propia construcción. En cuanto a podcast o a videos, de nuevo, hay una enorme cantidad de herramientas y de posibilidades. Recomiendo solamente dos. Para podcast, cualquiera de las dos. iVoox y YouTube. Un podcast, decía, es un audio, un mensaje en audio extenso, casi como, para sintetizarlo, casi como un programa de radio, puede ser extenso o no, que se sube a la red y que queda ahí disponible para la consulta de cada uno. Pueden ser entrevistas, pueden ser diálogos, pueden ser explicaciones, inclusive mismo en YouTube o en iVoox, y también obviamente al hablar de videos hablamos de YouTube. Por ejemplo, fíjense, a nivel de podcast, esto es iVoox que les mostraba recién. Uno tiene su perfil, es casi una red social. Uno tiene su perfil, acá en el caso es cienciaes.com. ¿A qué se dedica? ¿Cuántos podcasts subió? 1008. ¿En qué puesto está en el ranking de programas? 363. Se ve muy chiquito, pero les voy contando. Ciencia para escuchar es la descripción. Y fíjense, tiene un montón de audios sobre distintos temas científicos y esto es realizado a partir de un equipo español. Audios de 9 minutos, de 54, de 19, de 12, de 9, de 10, de 21. Es decir, puede servir como un repositorio y los podcasts cada vez más se van actualizando y se van implementando. Pero también yo puedo armar una página web, como en este caso Gary Garbulski, que es el licenciado en física de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Y fíjense lo que hizo, porque él tiene podcasts que son entrevistas. Voy a entrar a uno con cierto humor, cierta cuestión particular, pero dicen, fíjense acá abajo, si solo tienen 5 minutos, escuchen esta parte de la conversación. ¿Y qué hay acá? Enlaces particularmente a cada uno de los ámbitos. Esto es microcontenido. ¿En base a qué? Al enorme contenido de una entrevista que duró 1 hora prácticamente. Y acá está en audio, acá está en video, y acá está en audio, y acá está en pequeños fragmentos. Y también pueden seguir a la entrevistada en estos sitios. Condensando esto que les decía, me lleva para un lado y me lleva para el otro. Y a nivel de YouTube, Únicos es un canal de matemática, física, química, dibujo técnico y tecnología para secundaria, bachillerato y universidad. Está conformado por un equipo también. Fíjense que tiene casi 1,5 millones de suscriptores. Sí, 1,5 millones de suscriptores. Sus videos son de 5 minutos, 4 minutos y demás. Explican la química, la matemática. Para los que no somos de esa área, valoramos muchísimo esto. Y tiene gran cantidad de reproducciones y de visualizaciones. Entonces, esta creación de contenidos que les decía es permanente y constante. Fíjense en esto. Hace 5 meses, hace 4 meses, hace 3 meses la creación, hace 2 meses, un mes, hace una semana. Periódicamente la publicación de estos elementos. Avanzo con las últimas posibilidades. Presentación interactiva Padlet, ténganlo en cuenta porque vamos a trabajar sobre eso en un ratito. Y Genially, que es una aplicación para presentaciones interactivas. Les muestro solamente 2 ejemplos. En Padlet les muestro este ejemplo que es con una colega de Entre Ríos, de otra provincia en Argentina. Hicimos un ciclo de conversación con referentes de educación en Argentina y decíamos, ¿cómo compartimos todos estos videos? Bueno, en Padlet pusimos la descripción general en este primer punto y después tenemos cada uno de los videos y sobre cada uno de los videos le pueden poner me gusta o hacer comentarios. De esta manera, un micro contenido que no deja de ser un enlace me lleva a la referencia de un material de producción que significó y demandó mucho tiempo. Y por otro lado, en cuanto a Genially como herramienta, lo otro era Padlet, que era un muro colaborativo. Estos recursos para clases sincrónicas virtuales que armé hace un par de meses porque eran herramientas que yo empezaba a utilizar y a conocer. Y dije, esto hay que compartirlo. Entonces, cada uno tiene su descripción, tiene un tutorial y tiene el enlace a la herramienta. Descripción, tutorial, enlace a la herramienta, descripción. Y fíjense que toda esa información, que si yo les tuviera que compartir una a una sería terrible, se creó a partir de un micro contenido. ¿Micro por qué? Porque mi
Visualmente lo veo pequeño, pero adentro tiene mucho significado y tiene mucho contenido, seguramente. Y después están las redes sociales, sin duda, la interacción entre las distintas redes sociales, y acá es muy particular, muy personal. En mi caso, como red profesional utilizo LinkedIn, que la vinculo a una página personal, no a mi perfil personal en Facebook, que ello tiene repercusión en Twitter y que hago la interacción en ello. En Instagram particularmente es más de uso personal. En TikTok no he incursionado, la verdad que todavía no, no lo descarto, y en otras redes sociales. ¿Por qué? Porque también yo reconozco mi capacidad de hasta dónde puedo producir Maestro, conocimiento ¿le y interrumpo hasta dónde tantito? no. Sí, Sí, perdón. nada más para comentarle que le quedan unos 2 minutos para las conclusiones. Gracias. Excelente, estaba justo para entrar en eso. Muchísimas Ok. gracias. Bien. Entonces, me parece importante cerrar esta, esta presentación con el resumen diciendo que la creación de microcontenidos en la web hoy es una alternativa, sí, pero también es una posibilidad y en algunos casos una necesidad de que nuestra tarea se refleje, se construya y tenga su propia identidad digital. Ese es el desafío, sin duda. Y a partir de ahí encontrarnos, crear redes, crear vinculaciones. Demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda capacidades, pero también las podemos trasladar a nuestra actividad profesional, a nuestra docencia, a nuestra investigación. El pantallazo fue solamente a nivel de herramientas particulares y concretas, no pretendió ser un abordaje exhaustivo, sino la posibilidad de motivarlos a crear estas interacciones y estos elementos que tengan que ver con microcontenidos. Vuelvo a insistir, microcontenidos no por lo reducido, sino por el mensaje breve que me motiva a ingresar a otro ámbito de mayor complejidad y de producción de conocimiento. Así que de mi parte, simplemente agradecerles enormemente la predisposición, la escucha, el tiempo. Vuelvo a agradecer a los organizadores por esta excelente iniciativa. Quedan mis redes, pueden buscarla como Pedro Figueroa en cualquiera de los ámbitos. Va a ser un gran gusto poder encontrarnos allí y compartir nuestra creación de microcontenidos, porque tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con estos espacios, pero también tiene que ver con empezar a democratizar y a compartir nuestros conocimientos. Más de uno, perdón, todos nosotros, más de una vez, sintió la necesidad de decir, esto lo tengo que compartir con alguien porque sin duda le va a servir a alguien y a mí me va a fortalecer en mi formación. Bueno, hacia allí estaba orientado este taller, agradecido por la escucha, por la atención, un abrazo fraterno desde Argentina y les deseo un excelente fin de año y sinceramente que ustedes y los suyos estén muy bien y que puedan tener un 2021 lo mejor posible para poder seguir construyendo conocimiento y encontrándolos. Muchísimas gracias. Listo. Excelente su presentación, maestro. Agradecemos mucho todo lo que nos menciona, así como también agradecemos a todos nuestros asistentes por su atención y tiempo, recordándoles el llenado de la encuesta de satisfacción a la cual tendrán acceso por medio del link que se les ha anexado en el chat. Este es requisito para la entrega de la constancia. Muchas gracias y hasta pronto.